Saludo a nuestra comunidad de Crónicas de Salud, un programa especializado en el área de la salud, donde damos temas de gran interés para cada uno de ustedes, con invitados de lujos profesionales que tienen la experiencia y la preparación para hablar de un tema que le interese a nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de algo que es doloroso, que es muy silencioso, que lo guardamos en nuestro baúl de los recuerdos y que solamente quien padece sabe qué tan grande y cuáles son sus implicaciones. Estamos hablando de dos entidades que son similares, son hermanas, son parecidas, pero por su origen, su localización, tienen una nomenclatura o nombre diferente. Estamos hablando de la adenomiosis y de la endometriosis. ¿Por qué hablamos de este? Muchos me preguntan que si la endometriosis es un cáncer. No, es una enfermedad benigna que se comporta de forma invasiva y que tiene la capacidad de emigrar y adaptarse a otras formas de tejido que se llaman metaplasia. Y la adenomiosis no es más que el sembrado de tejido uterino. Imagínense el útero en 4 dimensiones con diferentes paredes, una casa donde lo más interno es la parte de la sala, diríamos, de nuestra casa, y así vamos a irlo distribuyendo desde poniendo en cuenta el músculo, la pared serosa, la submucosa y el endometrio. El endometrio es un tejido tipo epitelial, que es en forma de glándula, que tiene una capacidad de activarse y de secretar tanto sustancias inflamatorias, nos secretan microbiota y también otros tipos de sustancias. Tiene 2 capas, una funcional y una capa basal, o una capa que es la que da origen a la parte funcional del endometrio, y viene siendo la casa donde se implanta el embrión o blastocito. ¿Por qué es importante conocer? Porque desde los tiempos muy antiguos, nuestros familiares, sobre todo nuestras madres del área de la línea materna, asimilaban que el dolor era normal en las mujeres. Y hoy sabemos que la menstruación no debe doler. Si hay cambios hormonales, si tú sientes algunas que otros cambios, como es el edema de los miembros inferiores o hinchazón en las piernas, tú puedes tener hinchazón en el abdomen porque tu microbiota y el movimiento intestinal cambia durante esos días por un efecto hormonal. Sabemos que nosotros las mujeres somos hormonales, tenemos una parte neurosensorial, tenemos una parte eléctrica y que implican o los cambios que nosotros tenemos de forma hormonal también tiene una implicación psicológica. Por eso es que cuando estamos en la diferente etapa de nuestra fase cíclica de la menstruación, podemos tener emociones y comportamientos diferentes. Fíjense que si estamos en la fase donde van a crecer los folículos y donde crece la capa funcional, nosotros estamos activa, alegre, con mucha energía y queremos comernos el mundo. Durante el periodo premenstrual y durante la ovulación, el periodo preovulatorio, nosotros estamos muy coqueta, muy activa, nuestra libido aumenta, queremos comer muchas cosas que tienden a endulzar nuestro paladar, como son los chocolates y demás. Pero durante la fase secretoria o fase progestacional, donde la hormona progesterona es la gobernadora, nosotros estamos hipoactivos, no queremos nada, todo nos molesta, estamos sensibles, queremos que nos digan cosas bonitas, queremos alimentos salados, queremos un poquito de dulce que no nos empalague y queremos estar por lo regular en reposo, siendo un beneficio o un plus que hagamos ejercicio, incluyendo en esos días donde no queremos ejercitarnos, como es la fase progestacional o fase secretora. Pero, ¿qué es la importancia del ciclo menstrual? El ciclo menstrual es vida. Nos permite incluso formar nuestros folículos o que esos folículos crezcan y maduren. Ocurre la ovulación
durante el ciclo menstrual dentro de la etapa media de la fase menstrual. Pero nuestras abuelas creían que nosotros como mujeres estábamos diseñadas a que doliese la menstruación, que nos incapacitase, que estuviésemos acostadas, que tuviésemos un cambio inclusive de humor, que estuviésemos incómodas, que hubiese dolor. El dolor no es normal. Si te duele, si te incapacita, si no puedes hacer tus labores normales, debes visitar un profesional para que descarten con estudios específicos que están ya a la mano en el mercado y que podamos definir si usted tiene o un síndrome premenstrual o disfórico, como se llamaban antes, que es otra entidad que produce dolor. Si usted tiene una estenosis del orificio cervical, que es una alteración de la estructura del cervix, que es por donde sale la menstruación a la vagina y de la vagina al exterior. O si usted está pasando por una adenomiosis o una endometriosis. ¿Cuáles son las caracterizaciones? Usted puede tener una endometriosis y no tener un dolor. Y esto ocurre en un 20 o un 30% de las mujeres que la padecen. En la actualidad, entre un 10 a un 25% de la población mundial pueden tener el diagnóstico y no saberlo. Y solamente el 15% de esas mujeres sí son diagnosticadas de forma oportuna y de forma correcta. Entonces, tenemos que darle importancia al dolor. No debemos importantizarlo ni dejar a un lado la sintomatología. Porque a medida que pasa el tiempo, esa endometriosis que en un momento solo estaba ubicada en ciertas áreas como los ovarios, las trompas, la parte externa del útero como es la serosa, puede sembrarse en los intestinos, puede estar en el hígado, puede estar en el pulmón. Incluso hay focos endometriósicos que se han encontrado hasta en el cerebro. O sea que no es una entidad que debemos dejar a un lado. También tenemos que tener pendiente que está subdiagnosticada, o sea, tiene una cifra que no es la realidad en la actualidad. Y la Organización Mundial de la Salud antes la consideraba un síndrome, una condición, y hoy sabemos que es una enfermedad que incapacita a las mujeres. Que no es verdad, que es un mito de que no puedes padecerlo si no ve la menstruación, o que puede desaparecer durante el embarazo, o que debe desaparecer después de la menopausia. No es verdad. Mientras estés viva y produzca algún tipo de hormonas, puede activar la endometriosis. No se sabe con ciencia cierta cuál es la causa de su producción ni de la adenomiosis. Sí se conoce lo que son teorías. Se dice que hay una menstruación retrógrada, o sea que se extravasa hacia afuera o se va hacia afuera la menstruación y produce focos endometriósicos. Se dice que tiene un componente genético, dice que hay un componente inmunológico y también que existe un componente que es de tipo inflamatorio. Hablamos también de la metaplasia, que no es más que la formación de lo que es tejidos que deben tener un origen específico, cambien por algún estímulo lo que es su forma y su estructura, y al cambiar su forma adoptan otra figura, otra composición. Nosotros tenemos en nuestro organismo un tejido plano, uno columnar o cilíndrico y uno de forma cúbica, y que tienen capas que pueden ser simples y especializadas. Imagínense que cambiemos esa base física que tiene o estructural que tiene nuestro tejido y adopten otras formas, pluripotencializándola o utilizando las células madre, que ustedes saben que el ADN es el que da origen a todo, y compongan otros tejidos. ¿Qué debemos tener en cuenta? La sintomatología. Si durante la menstruación tú sientes que tu abdomen crece, que cambia la forma y la movilidad de tus intestinos,
debe ir donde tu médico de cabecera, tu ginecólogo, y pedirle que te hagan un mapeo para endometriosis, que te hagan marcadores tumorales y que te hagan una resonancia de pelvis con medio de contraste. ¿Por qué queremos importantizar el método diagnóstico? Porque si tú no tienes la debida experiencia con una simple sonografía transvaginal, no va a diagnosticarla. Debe hacerse doble de lo que es la pelvis para saber cómo está el sembrado y si hay nuevas génesis o nuevas formaciones de lo que es el tejido arterioso y el tejido endometrial. ¿Puede la mujer durante la endometriosis tener un sangrado abundante? Claro que sí, y con abundante coágulo. Puede ser incluso incapacitante tener calambres en los miembros inferiores y no poder movilizarte. También es otra sintomatología. Puede haber lo que se llama cistitis o mal de orine. Eso puede presentarse sobre todo en aquellas mujeres donde su sembrado es en la uretra, la vejiga y en el riñón. Muchas veces se confunde un foco endometriósico con una presencia de una masa o una presencia de litiasis o piedra en los riñones. Ojo con eso. Al sembrarse en la uretra produce irritación, produce alteración de lo que es la pared de la uretra y puede incluso alterar la estructura del riñón y necesitar de un tratamiento quirúrgico. Y como va deteriorando el tejido, puede producir la pérdida de un riñón. O sea que no es tan sencillo. Gracias a Dios que esto es en menor cantidad o la estadística es menor. Puede haber incluso insuficiencia o dificultad respiratoria por un foco en uno de los lóbulos o en uno de los pulmones. Las personas pueden presentar lo que es irritación del diafragma. Al respirar, tener dolor. Porque el diafragma es el músculo respiratorio y hace vamos a decir, el lindero entre la parte superior, pulmón, corazón, la parte torácica y la parte abdominal y manejan presiones diferentes. Dicen que donde hay un foco endometriósico hay sangrado, es cierto. Durante la menstruación puede sembrarse y doler. Durante una labor de parto, señores, en esas pacientes que tienen endometriosis y logran conseguir un embarazo, puede sangrar en la vulva y hacer como si fuese un abultamiento o un bulto en la cavidad vulvar. Ustedes saben que la vulva es la parte de afuera del peritoneo donde se encuentra el orificio de la vagina. Puede estar en el área anal, puede estar en los intestinos. La podemos encontrar inclusive en otras áreas. Muchos científicos hablan de que puede haber sembrado inclusive a nivel más profundo, como son los huesos. Y se confunde con otras entidades que son de origen neoplásico o cáncer. Por eso es que le llamamos a la ciudadanía que toda niña que presenta un dolor que la incapacite, no solamente por la parte de la fertilidad, porque puede haber compromiso de la fertilidad o pérdidas de alguna gónada, como son los ovarios, también es importante por la parte motriz, la parte de la movilidad. Incluso hay muchas de las chicas que durante su experiencia de endometriosis te dicen que es incompatible, que han pedido que por favor le ayuden. Van donde el psiquiatra porque muchas de las personas no comprenden el dolor y dicen que ellas están simulando un dolor y que están agudizando más el cuadro. Pero sabemos hoy que sí es verdad que duele y que hay otros factores como la interleuquina, que es una sustancia inflamatoria, la prostaglandina, que es una sustancia inflamatoria, y la serotonina, que es un neurotransmisor, que algunas se elevan y otras disminuyen, como es el caso de la serotonina. Vamos a intentar entender el cuadro de endometriosis. Imagínate que tú tienes un cilindro de gas y no quieres que ese gas salga al ambiente, pero tiene un pinchado, que es en el caso de la menstruación retrógrada, y va hacia otros lugares ese gas. Se siembra y molesta a los que están alrededor. Así sucede con la menstruación.
retrógrada y la endometriosis. ¿Que tú tienes que tener un componente genético? Sí, hoy se sabe que existen múltiples cromosomas, sobre todo el cromosoma 9, el 11 y el 16, que te predisponen en su brazo corto a que tú tengas endometriosis. Sabemos que hay un cambio de la microbiota, por eso es la importancia de la alimentación y de utilizar probióticos y microbiotas para que mejore el cuadro. Es multidisciplina, puede estar comprometido el gastro para que haga una colonoscopía, una endoscopía, el urólogo para que haga una citoscopía y que haga una urografía excretora, puede estar comprometido o necesitar de su conocimiento del neumólogo, el ginecólogo y cada uno de los especialistas que desarrollan el área de la salud. Imagínate tú que tú tengas tu primera menarquia a los 11 años y te diagnostiquen una endometriosis a los 26. Hubo un tiempo importante de pérdida donde tú podías mejorar o disminuir el cuadro clínico con alimentación adecuada, ejercicios, melatonina, señores, que también se sabe que en la actualidad que por ciertas neurotransmisores que activa puede mejorar el cuadro, sobre todo ayudar en lo que tiene que ver con el sueño. Y debemos tener en cuenta que el ejercicio es uno de los mejores antiinflamatorios, promueve neurotransmisores como es la endorfina, que es un analgésico importante y que está en nuestro organismo, solamente tenemos que potencializarlo. Ayuda con el cortisol, que el cortisol es una sustancia inflamatoria y que también tiene su importancia para que nosotros podamos ejecutar actividades, pero que en demasía produce alteración, inflamación intracelular. No vemos solo en el día de hoy o nos quedemos con la parte mala. Hoy sabemos que si tú buscas ayuda, tanto con un buen especialista, tanto con el psiquiatra, que sabemos en la actualidad que en la medicación interviene otros neurotransmisores como son los antidepresivos que ayudan en la endometriosis y en el diagnóstico y tratamiento del síndrome premenstrual o disfórico. Y tienes que tener en cuenta que el apoyo psicológico y familiar juega un papel importantísimo a la hora del diagnóstico, tratamiento y evolución de esta enfermedad. Sigue nuestro programa Crónicas de Salud, dale a me gusta y comparte, es Crónicas de Salud Podcast y en nuestras redes sociales Crónicas de Salud FM. Así es que en nuestra comunidad creemos en ustedes y sabemos que para nosotros nuestra mayor riqueza es tu salud.